Buenas noches, iglesia. Vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites una vez más entrar delante de tu presencia, Dios. Permítenos, Espíritu Santo, entender esta palabra que viene de ti, de tu escritura, Señor. Gracias por habernosla dejado, por habernos hecho herederos de este tesoro que es tu palabra, Dios. Permítenos entenderla, Señor. Permítenos también aplicarla, Señor, en todo momento, discernirla y sobre todo, Dios, guardarla en lo más profundo de nuestro corazón para toda nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y en el amén. Pues hemos estado hablando sobre el libro de Lucas. La semana pasada estudiamos el capítulo 9 de este libro, de este evangelio, y aprendimos algunos puntos la semana pasada, como el que Dios nos va a suplir de todo lo que necesitamos, y aún más cuando estamos trabajando para su obra. Aprendemos que debemos tener confianza y fe en el Señor, no afanarnos por las cosas materiales, ya que Él se encargará en todo momento de suplirnos, y más aún siendo sus hijos, siendo sus discípulos. Recordemos aquel pasaje cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos si les había faltado algo cuando los envió a predicar la palabra, a lo cual ellos respondieron que nunca nada les había faltado en aquel momento. De la misma manera, a ti y a mí como sus hijos, nunca nos hará falta el sustento, y más si estamos trabajando para la obra de Dios. Y precisamente hoy quiero tocar ese tema, juntos trabajando para la obra. ¿Qué hace un obrero de Dios? Bueno, pues ¿qué hace un obrero secularmente? Un obrero tiene un horario, entra, trabaja la jornada, tiene un descanso para finalmente recibir su salario. Nosotros como obreros de Dios también trabajamos para su obra, solamente que es un poco distinto a la parte secular. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 10 del libro de Lucas, que se enfoca en la obra de la iglesia. Este capítulo inicia con algo que nos debe dejar una gran reflexión y enseñanza, porque el Señor Jesús manda a 70 de sus discípulos. En aquel tiempo el evangelio se expande de tal manera que el Señor Jesús manda a siervos, a obreros temerosos de Dios, a predicar su palabra. Y este versículo inicia con esta reflexión, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor Jesús pone esta enseñanza dejándonos en claros que cada vez habrá más personas, cada vez habrá más gente que necesite de Jesús, que necesite de Dios. Y como va creciendo la mies, como va creciendo el trabajo de la iglesia, los obreros son necesarios. Al pasar de los días, cada vez más personas necesitan conocer de Dios, necesitan saber su instrucción, su palabra, para poder transformar sus vidas. Sin embargo, pocos son los obreros que deciden responder a este llamado de acompañar a los recién convertidos en la fe. Muchos rechazan este llamado debido a los afanes del mundo, a las preocupaciones del día a día, incluso también por exceso de trabajo. Pero nosotros como iglesia debemos orar constantemente para que surjan más obreros. Iglesia, necesitamos más obreros, necesitamos interceder para que el Señor envíe gente temerosa, gente piadosa, gente que se duela por las almas y que trabaje para la obra del Señor. Gente que desee, que anhele servir a Dios con todo su corazón,
para extender el reino de Jesús aquí en la tierra. Y sabes, si tú has decidido aceptar ese llamado que Dios te dio hace mucho tiempo o recientemente, confía en que nunca nada te faltará. El Señor Jesús, cuando envió a aquellos 70, les recordó nuevamente que nada les haría falta. Ve lo que dice el verso 3 del libro de Lucas, capítulo 10. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Tal era la confianza de nuestro Señor Jesús de decir, nada les hará falta, que les dice a aquellos 70 discípulos: no lleven bolsa, no lleven alforja, calzado, nada les hará falta porque yo voy con ustedes. También les exhorta a que no se distraigan en la obra misionera, sino que se enfoquen plenamente en la comisión que les había dejado. Fíjate lo que dice la siguiente parte, dice: y a nadie saludes por el camino. Cuando el Señor nos manda a un trabajo, Él primeramente nos da una promesa, nos dice: nada te va a faltar en el camino, todo va a estar bien, yo te voy a suplir todo lo necesario, pero también nos anima, nos exhorta a que nos enfoquemos en el trabajo que nos está pidiendo. Durante el caminar con Dios habrá muchas distracciones y estas distracciones pueden apartarnos de lo que realmente vale la pena, que es el trabajo para nuestro Dios. Por eso el Señor Jesús ejemplifica: ni saludes por el camino, es decir, concéntrate en el trabajo que yo te he enviado. Hermano, concéntrate en lo que Dios quiere que tú hagas. No te distraigas tanto tiempo, y sobre todo en este tiempo donde hay muchas distracciones, donde hay muchas formas de entretenimiento, redes sociales, plataformas que entretienen a la humanidad. Pero que nada de esto sustituya la comisión que el Señor te ha mandado. Al recibir este llamado como obreros de Dios, pasaremos por diferentes experiencias, ya que Él dijo que como sus discípulos sufriríamos a causa del Evangelio. Y aunque el sufrimiento es distinto de acuerdo a la experiencia en los tiempos de Jesús, en aquellos tiempos mucha gente, vemos a lo largo de la historia, ha rechazado el Evangelio de Jesús. El Señor les animaba a que fueran a casas a predicar el Evangelio, y al mismo tiempo, y Él mismo, el mismo Señor Jesús, sabía que algunos lo aceptarían y que otros lo rechazarían por la dureza de su corazón. Como fíjate lo que dice en el siguiente pasaje, dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, la sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué quiere decir aquí el Señor Jesús? Que habrá gente, en aquel tiempo habría gente que recibía el Evangelio y habría gente que no. En la actualidad tal vez tú le has predicado a diferentes personas, has sido obediente con la gran comisión que el Señor Jesús nos ha dado, y has experimentado diversos eventos. Muchas veces la gente te ha escuchado, ha aceptado el Evangelio con prontitud, con solicitud, con gozo, pero hay algunas ocasiones donde tú has predicado el Evangelio y la gente ha rechazado el mensaje. Tal vez se han burlado, tal vez te han cuestionado, tal vez te han tachado de loco, de fanático, de religioso, pero es parte del proceso de la obra de Dios. El Señor mismo, el fundamento, la roca, que es el Señor Jesús mismo, sabía que su evangelio en muchos lados iba a ser rechazado por la dureza del corazón de la humanidad. Tengamos ese descanso en el Señor, que si a Él
lo rechazaron, muchas veces a nosotros también, muchas veces seremos rechazados. Pero también gocémonos por aquellos que aceptan el Evangelio con solicitud, con prontitud, para exaltar al Rey. Así como en esos tiempos muchos rechazaron ese mensaje, en estos tiempos donde la maldad se está incrementando, donde cada día hay cosas que se ven que no honran a nuestro Dios, hay más creencias, más supersticiones, la gente ha puesto su fe en otras situaciones en lugar de nuestro Señor. Aún más la gente estamos viendo cómo está rechazando la palabra de Dios. Por lo tanto, deberíamos estar aún más activos como iglesia, predicando la buena nueva del Evangelio, sembrando la palabra desde nuestros hogares, en nuestros trabajos, sembrando el mensaje de salvación en nuestro entorno, con toda solicitud y amor, pero mostrando misericordia también. Es parte de la obra de Dios. Aquellos 70 discípulos sabían que se enfrentarían con diferentes pruebas. Nosotros como iglesia también tenemos que saber que nos toparemos con diferentes situaciones. Yo te voy a compartir un pequeño testimonio. Yo comencé a sembrar la palabra de Dios en mi familia. Al principio recibía desaires, recibía incluso pues rechazo, ¿no? hacia mi persona por mi fe, porque yo entregué a mi vida a Cristo ya hace más de 10 años, y cuando empecé a sembrar la palabra de Dios dentro de mi familia, de mis vecinos, muchas veces cuestionaban la fe, muchas veces rechazaron el Evangelio de Dios, pero hoy puedo dar testimonio de que muchas personas de mi entorno han recibido la palabra con solicitud. Pero sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos trabajadores, somos obreros. La obra final la hace el Espíritu Santo. Pero sí, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Sabemos que ciertamente el Espíritu Santo hace la obra, pero nosotros tenemos un trabajo aquí en esta tierra que nos fue encomendado por el mismo Señor Jesús. Y así como este testimonio que te estoy dando, puedo escuchar muchos testimonios de ti, iglesia, de cómo le has predicado a tu entorno, en tu trabajo, en tu casa, y la gente ha aceptado el Evangelio, y gloria a Dios. Pero aquellos que no aceptan el Evangelio, el Señor Jesús le decía a aquellos discípulos: sacúdanse el polvo y vayan a otra ciudad. Pero esta palabra es fuerte, dice: sacúdanse el polvo y muévanse, vayan a otro lado donde las personas escuchen mi palabra. En la Biblia, en aquel tiempo se hablaba de aquellos enviados, iban de ciudad en ciudad a compartir. Tal vez en la actualidad no podemos estar yendo de ciudad en ciudad, de país en país. Si alguien lo está haciendo, gloria a Dios, pero en la actualidad es un poco más complicado hacerlo como en los tiempos de Jesús. Sin embargo, podemos comenzar desde nuestro oikos, desde nuestro entorno, los más cercanos a nosotros, empezar a sembrar la palabra desde nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros vecinos. Medita, amado hermano, cuántas veces le has predicado a aquellos con los que convives más tiempo. ¿Cuántas veces te han rechazado por causa de Cristo? ¿Cuántas veces se han burlado porque la palabra que tú les predicas van en contra de sus creencias? ¿Cuántas veces nos hemos expuesto por la palabra de Dios? Hermanos, no nos avergoncemos de nuestro Jesús, no nos avergoncemos de nuestro Dios, enorgullezcámonos de Él, porque Él nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la salvación.
Y quiero que descanses en esta palabra que dice el Señor: el juicio es mío. Tú dedícate a predicar el Evangelio. Descansa en esta palabra. El juicio es de Dios, no es de nosotros. Si aquella persona te rechazó cuando le predicaste, ora por él. No lo condenemos porque, hermano, se oye feo, pero ya está condenado por no haber creído en el Evangelio. Dice Juan 3:17, aquel que no creyó será condenado. Muchas veces nada más leemos hasta Juan 3:16, que todo aquel que en él crea será salvo, pero el 17 ya no llegamos ahí. Y dice la contraparte, aquel que no crea será condenado. Descansa en esta palabra, el juicio es de Dios y Él va a tratar con aquellas personas a las que tú le predicaste. Fíjate bien lo que dice el verso 12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es decir, se refería a aquella ciudad incrédula que no aceptó el mensaje del Señor Jesús. Dios es justo y misericordioso, pero nadie, ¿sabes? Nadie puede burlarse de Él. Así que si nos rechazan, nos critican, nos señalan, el juicio es de Dios. Nuestra función como sus hijos es interceder por aquellos que están perdidos en sus delitos. No es el juicio. En el verso 13 dice, el Señor menciona algunas ciudades que también se mostraron indiferentes hacia el Evangelio. Él menciona la ciudad de Capernaum, de Corazín y Betsaida. Aquellas ciudades que rechazaron el Evangelio fueron reprendidas duramente por el Señor Jesús. Fíjate cómo les habla el Señor a estas ciudades. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que asentadas en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que desecha a mí, desecha al que me envió. Históricamente, hermanos, muchas ciudades han rechazado el Evangelio. En la actualidad vemos que hay muchos países, ciudades que aún siguen sin recibir el Evangelio de salvación. Medio Oriente, partes de Sudamérica, hay mucha idolatría, mucha gente ha rechazado el Evangelio, pero a pesar de que esta palabra es dura por parte del Señor Jesús, porque muestra la incredulidad de aquellas ciudades, nos da ese ánimo para seguir avanzando en nuestra fe, para no rendirnos, para seguir adelante, iglesia, para no quedarnos únicamente sentados viendo cómo la gente se está perdiendo el día a día, cómo la gente está yendo al infierno por no aceptar la salvación del Señor Jesús. Se oye duro, pero la palabra dice, hermanos, que aquellos que no acepten serán condenados. Esto nos debe de motivar para seguir predicando la palabra. El gran poder de Dios se predica en medio de las ciudades incrédulas. ¿Sabes? Dios quiere que le creamos, que creamos que Él puede hacerlo, que creamos que Él existe, que Él tiene el poder para transformar a los perdidos. No pongamos nuestra fe en nuestras habilidades, no pongamos nuestra fe en nuestra cuenta bancaria, en todos los dones y talentos que Dios nos ha dado, sino en el poder de la palabra de Dios, la palabra que transforma. La palabra que transforma vidas, creamos en eso, pongamos nuestra fe en eso porque dependemos de la palabra de Dios. Nosotros dependemos de Dios, Él no depende de nosotros. Y sabes, como obreros de Dios, conforme vamos avanzando en nuestra carrera como cristianos y obreros del reino, vamos experimentando, vamos sumando experiencias, eventos,
y estos hacen que nuestro entendimiento se vaya desarrollando de tal manera que comprendamos más los planes y propósitos de Dios. Cuando Jesús manda a los 70 a predicar el Evangelio, ellos tuvieron muchas experiencias sobrenaturales. Sin embargo, el Señor Jesús les decía, hey, no se regocijen en todas esas experiencias sobrenaturales, sino gócense en que su nombre está escrito en los cielos. Fíjate bien lo que dice el siguiente pasaje, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Tal vez a través de tu vida, enfermos han sanado, a través de tu vida, muchas personas se han convertido a Cristo. Gloria a Dios, qué bueno que tu vida ha sido usada para expandir el reino de Dios. Pero nuestro gozo no debe estar centrado en las señales, en los milagros que el Señor hace a través de nosotros, sino en que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Es por eso que deberíamos alegrarnos al día a día, ya que nos sabemos que tenemos vida eterna porque Jesús la ganó por nosotros. El Señor Jesús se contentó en aquel tiempo con este mensaje porque aquellas personas lo comprendían. Aquellas personas comprendían lo que Él quería decir. Sin embargo, en aquel tiempo también había muchos sabios, muchos bien entendidos, doctores de la ley, que también le demandaban preguntas, le cuestionaban al Señor Jesús. Y una vez uno de estos se le acerca y le hace una pregunta, le dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le contesta con una pregunta, le dice, ¿qué está escrito en la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así como muchos sabios y entendidos le cuestionaban a Jesús, así en la actualidad, hermanos, habrá gente que tiene conocimientos humanos, que tiene conocimientos científicos y nos van a pedir respuestas sobre nuestra fe. Nos van a pedir razón de lo que creemos. Obrero de Dios, prepárate. Obrero de Dios, discipúlate. Porque habrá gente como en aquel entonces que te demandará respuestas. Iglesia, debemos estar preparados para responder con solicitud y prontitud a aquellas dudas, aquella hambre y sed de Dios que tienen las personas. La iglesia ofrece cursos, ofrece institutos bíblicos, ofrece diferentes actividades para que tú, obrero de Dios, te sigas capacitando y te sigas discipulando para poder responder a aquellas personas que te demandan razón. Fíjate cómo aquel entendido se quiso justificar diciendo, ¿y quién es mi prójimo? Le pregunta el Señor Jesús. Y el Señor le responde con la parábola del buen samaritano, que está más adelante en el capítulo 10, después del versículo 29 en adelante, puedes observar esta parábola. Esta parábola pues explica quién realmente es nuestro prójimo, aquellos con los que practicamos la misericordia, el amor, el perdón. Y pues brevemente te la voy a explicar, brevemente te la voy a tocar brevemente esta parábola.
Un hombre cae en manos de ladrones, pasa un sacerdote, lo ve y pasa de largo, pasa un levita, que eran las personas encargadas de cuidar el templo en el Antiguo Testamento, pasa de largo, también lo ve y pasa de largo, y finalmente pasa un buen samaritano. Aquel buen samaritano lo ve todo golpeado, desvalido, tiene misericordia de él, lo recoge, lo lleva a un mesón y cuida de él. Jesús le hace esta pregunta a aquel entendido y le dice: ¿quién de estos tres es actuó como un verdadero prójimo? Pues tú ve y haz lo mismo que hizo el samaritano. Hermanos, como obreros de Dios, como trabajadores de su reino, debemos mostrar esa misma misericordia, mostrar ese amor, esa misericordia, aunque parece pues complicado, porque el amor de Dios es perfecto, incondicional, no te pide nada. Nuestro amor muchas veces es imperfecto, falla, es falible, pero debemos esforzarnos el día a día al tener misericordia de aquellos que están en pecado, de aquellos que son esclavos del pecado, de aquellos que no creen en Dios. Mostrar misericordia a nuestro prójimo. Eso es gran parte del trabajo que tenemos que hacer como mensajeros de Dios. Ponlo en práctica. Inicia con tu familia, con tu esposa, tus hijos, en tu trabajo. Cuando entendamos, hermano mío, que no necesitamos más que a Dios en nuestras vidas, todo va a cambiar para bien. Muchas veces los afanes, las tareas de este mundo nos distraen del verdadero propósito que tenemos en Cristo Jesús. Como obreros de Dios debemos aprender a ser esos buenos administradores de nuestro tiempo. Y yo te voy a hacer esta pregunta para que la examines en tu corazón. Tienes 24 horas al día. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? ¿Qué haces esas 24 horas? Está la típica frase de: no tengo tiempo, me falta tiempo, no me alcanza el día para terminar. Pero reflexiona, hermano, ¿cómo divides esas 24 horas de tu día? ¿Qué haces en esas 24 horas? Parte del tiempo lo usas para trabajar, parte del tiempo para dormir, y el resto del tiempo, ¿en qué te ocupas? Como obreros de Dios debemos tomar esa responsabilidad de ser buenos administradores del tiempo y aprender a separar las prioridades para poder ser funcionales para nuestro Dios. Un obrero de Dios debe ser bien administrado de su tiempo. Fíjate, Lucas pone un gran ejemplo de cómo administramos el tiempo como obreros de Dios. Fíjate en el verso 38 en adelante, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, ¿estás como Marta, afanado al día a día, al quehacer, al trabajo del día a día? ¿Estás afanado? Y hermano, no digo que no lo debamos hacer, pero una cosa es hacerlo y otra cosa es estar afanado. ¿Estás tan afanado que ya no sirves en el ministerio? ¿Estás tan afanado que ya no oras? ¿Estás tan turbado por los quehaceres que ya no vienes a la iglesia?
Estás tan ocupado en tu vida cotidiana que ya no lees la Biblia, que ya no pasas tiempo con Dios. O eres como María, que se apura, que administra bien su tiempo, que cumple con todo lo que tiene que hacer para poder ir a los pies de Cristo y escuchar su palabra y atender la instrucción de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo donde hay afán, hay compromiso, hay trabajo, pero debemos administrar bien nuestro tiempo como obreros de Dios. Muchas personas han dejado la iglesia por la diversión. Muchas personas han salido de camino de vida, han cambiado la congregación por más trabajo, para ganar más dinero. Muchas personas han abandonado los ministerios por las cosas del mundo, por los afanes de este mundo. Iglesia, tú que permaneces fiel, no te apartes del Señor. Tú que permaneces aquí sentado esperando la instrucción de Dios, escucha la voz de Dios, como lo hacía María. Ella escogió la mejor parte y esa parte no te va a ser quitada. Obrero de Dios, continúa con el camino. Yo te invito a que continúes, a que te esfuerces, a que seas valiente, a que no cambies lo mejor, que es esto, que es la palabra, que es la enseñanza, por los afanes del mundo. Somos una iglesia que trabaja para el reino. Somos una iglesia con una misión en común, con una comisión en común. Somos una iglesia que debe estar activa. Somos una iglesia que debe perseverar en la fe. Somos una iglesia que confía en Dios. Entendamos esta palabra, entendamos este mensaje que Dios nos quiere decir como obreros del Señor. Aquellos 70, pues ya no se supo más de ellos, no supimos si les fue bien, si les fue mal, si fueron asesinados, ya no dice más. ¿Qué pasó con aquellos 70 discípulos que fueron enviados? ¿Sabes algo? Su vida fue utilizada para extender el reino de Dios. Tal vez dentro de 50, 100 años no sepamos de ti, pero Dios sí se va a acordar del trabajo que hiciste para su obra. Es por eso que nos pide que sigamos permaneciendo fieles a la obra del Señor. Vamos a orar. Iglesia, cierra tus ojos. Vamos a orar. Bendito Señor, qué gran palabra nos has enseñado, nos has animado a seguir perseverando como es iglesia activa, es iglesia. Estamos en el año de la acción. Nuestro pastor nos ha animado una y otra vez a accionar, a no quedarnos estáticos en un solo lugar. Y esta palabra, Señor, nos recuerda que como aquellos 70 discípulos fueron enviados, nosotros también, Señor, somos enviados a predicar la buena nueva del Evangelio. Señor, confiamos en que nada nos faltará. Confiamos, Señor, que si aquellos discípulos no tuvieron que llevar ni alforja, ni bolsa, ni calzado, nosotros, Señor, tampoco. Confiamos plenamente en ti, Dios, que nada nos faltará porque estamos trabajando para ti. Estamos siendo diligentes, Señor, en nuestra función como iglesia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú haces la obra, Señor. Tú eres quien culmina la obra. Nosotros únicamente somos esos sembradores. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, si en medio de nosotros hay un líder, hay un cristiano ya maduro que lleva muchos años en la iglesia y que ya está desanimado, está turbado, está ocupado por los afanes del mundo. Espíritu Santo, yo te pido que en esta tarde tú les recuerdes lo más importante que hay en nuestras vidas. Lo más importante que hay en nuestras vidas, que es la salvación, la vida eterna.
Y lo más importante para la vida de los demás es que nosotros podamos compartir ese mensaje. Señor, si la gente que ha salido de la iglesia y ha cambiado lo más importante por el mundo, Señor. Te pido toque sus corazones. Te pido, Señor, toque sus mentes. Ayúdalos, Señor, anímalos. Anímalos, Señor, a que vuelvan también a tomar cargo de ese ministerio que abandonaron, Dios. Señor, tú conoces sus corazones. Tú conoces, Dios, los intereses de cada uno de nosotros. Y tú sabes, Señor, quién necesita de ti. Quién necesita de ese ánimo. Quién necesita, Señor, de ese empujón para que continúe con el servicio en la iglesia, para que continúe asistiendo, congregándose, Señor, orando, asistiendo a los cursos, Dios. Señor, también te pedimos perdón si no hemos sido lo suficientemente diligentes en tu comisión. Te pedimos perdón, Señor, si hemos abandonado tu obra, el ministerio, por la diversión, por el entretenimiento, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si dejamos de asistir a la iglesia y cambiamos lo mejor por las cosas del mundo, Dios. Anímanos, ayúdanos, Padre, a ser como esos 70 discípulos, a ser como ellos, Señor, a compartir el mensaje y confiar más en ti, en tu provisión. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.